¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI. En 1970 yo tenía 10 años y debe haber sido 1971, principio de 1971, o el verano del 70 al 71, en que ayudé al papá de un amigo con mi amigo, digamos, a construir una casita para su perro, y el papá de este amigo nos pagó. En esa época se usaban escudos. No recuerdo cuánto habrá sido, pero sí recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué fue lo que hice yo con esa plata? Me fui a la única tienda de discos que existía en Puerto Montt en esa época, Music Hall, y me compré dos discos. El Abraxas de Santana, que para mí es por lejos el mejor álbum de Santana como banda, y el Led Zeppelin 2, que también cae para mí en la misma categoría de ser lo mejor que hizo Led Zeppelin en toda su maravillosa carrera, digamos, como banda. Eh, y ahí, bueno, me los pasaba escuchando, memorizándome no las letras, porque siempre yo he tenido una tranca con las letras de las canciones, no las escucho, no, no, no me dedico a aprenderme las letras nunca. Puedo escuchar una canción 1000 veces y ninguna de las 1000 veces voy a memorizarme la letra. Para mí siempre lo importante fue y siempre ha sido la música, digamos. Tenía la ventaja que las letras en Santana Braxas eran muy pocas. Oye, ¿cómo va, por ejemplo, en ese disco? Eh, y el Led Zeppelin eran en inglés, que yo algo ya sabía de inglés, pero no lo suficiente como para entender una letra más encima cantada. Así que para mí fantástico. Yo siempre fui, y desde muy chico fui aficionado a la música, fue algo que nací con eso, digamos. Eh, es más, cuando tenía 5 años, yo creo de haber tenido, mi papá me regaló algo que en esa época se llamaba tocadiscos y una radio. Entonces el tocadisco, que era un aparatito chico, digamos, se conectaba a la radio para poder amplificar, digamos, la música. Entonces yo en la radio, cabro chico, o sea, 5 años, eh, aprendí a usar la radio, a sintonizar, mover el dial, digamos, y de repente empecé a escuchar música popular y me gustó, pues, o sea, no era de esos cabros chicos que escuchaba canciones infantiles, no, no, creo que siempre me cargaron. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, gran éxito no sé, de la nueva ola de los años 60. Eh, Me encantaba el twist del esqueleto. Yo sé que a lo mejor muy pocos lo recordarán, digamos. Mira cómo baila el esqueleto, cómo se menea por completo. Eh, Era genial. Y la verdad es que mi papá tuve que comprarme el disco, el sencillo, de 45 RPM, con el twist del esqueleto.
Y otra cosa que también descubrí eh, sintonizando la radio, y que mi papá también después tuvo que comprarme los discos, fue los Beatles. Razón por la cual desde tan tierna edad me hice aficionado al rock and roll. Y por lo tanto, volviendo al hilo, yo en alguna de, de las oportunidades en que veníamos a Santiago en las vacaciones, con dos primos mayores que yo, escuché por primera vez a Led Zeppelin, el primer disco ahí donde sale la foto del Hindenburg incendiándose en la carátula, y también el primer disco de Santana, esa carátula maravillosa, que a ver si la encuentro para ponerla acá, con esa figura, esa cabeza de león formada por figuras eh, esencialmente humanas, eh, una carátula realmente linda. Y por lo tanto, cuando yo fui producto de mi primera paga como un pololito para ayudar a construir la casita de un perro, eh, fui a comprarme ese disco de Santana, el primero, y ese disco de Led Zeppelin también el primero. Y al no encontrarlos en esa, la única, insisto, la única tienda de discos que había en Puerto Montt, me compré el segundo de Santana, Abraxas, y el segundo de Led Zeppelin. Y la verdad que el destino fue muy favorable conmigo porque son dos obras maestras las las que adquirí en su momento y no me cansaba de escucharlos y de seguir eh, cultivándome así en lo que era el rock and roll. En el caso de Santana era el rock con fusión latina, ritmos afro, ¿ya? Y en el caso de Led Zeppelin, que para mí es la mejor banda de hard rock de todos los tiempos, por lejos, por sobre Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin es insuperable. Eh, entonces, como le decía, seguí cultivándome en este género musical. Hasta que un día, me acuerdo, eh, subiendo, como insisto, vivía en Puerto Montt, mi colegio, el San Javier, estaba en el plano de la ciudad, a nivel del mar, digamos. Y Puerto Montt tiene muchas, lo que se llaman las terrazas de Puerto Montt, de ahí viene el nombre nativo de Melipulli, que significa cuatro colinas, y que son, en realidad son como cuatro niveles que tiene Puerto Montt. Y yo vivía en la segunda terraza, entonces para acceder desde la segunda a la primera y viceversa, digamos, mi colegio estaba en la primera terraza, mi casa en la segunda, teníamos que subir y bajar cuatro veces al día una escalera, ya una escalera pública, obviamente, de 110 peldaños, la famosa escalera de Rancagua. Y por lo tanto, a la hora de la pausa del almuerzo, porque en ese tiempo el colegio funcionaba, terminábamos las clases pasado las 12:30 del día, nos íbamos a nuestras casas a almorzar y volvíamos a las 2:30 de la tarde al colegio para la jornada de la tarde. No existía la jornada única y era muy rica, digamos, esa modalidad. Entonces, todos los que vivíamos, los alumnos del colegio que vivíamos en el segundo piso, digamos, en la segunda terraza de Puerto Montt, subíamos en grupos grandes, digamos, esta famosa escalera para llegar a nuestras casas que estaban un poco más allá, digamos. Y conversando una vez con un alumno del colegio que también era vecino de la casa, y era, yo diría, unos dos cursos mayor que yo en el colegio, pero nos conocíamos por el hecho de ser vecinos, nos fuimos conversando de música y me mencionó algo que según él le había encantado y que era un álbum
de un tipo, de un músico que era un pianista y que había hecho una obra basada en una novela de Julio Verne, escritor que a mí siempre me gustó desde chico y me devoraba sus libros, y justamente una de las obras que más me habían impactado, que se llamaba Viaje al centro de la Tierra. Y este álbum, me contaba este amigo, era un concierto en vivo dado por este pianista, acompañado con orquesta sinfónica. Y el nombre de este pianista era Rick Wakeman. Mm. Y bueno, a cada uno lo suyo, junté unas pocas luquitas que tenía por ahí y me fui a Music Hall a comprarme el disco Viaje al centro de la Tierra. Aquí me detengo un poquito para decirles que aquí comienza la enésima derivada. Esta vez, este programa, este episodio, no lo voy a destinar a temas contingentes, sino, disculpen, para hablar de este músico maravilloso, de Mr. Rick Wakeman, am, y de cómo influyó, impactó en mi vida. Eh, Estamos escuchando, o vamos a escuchar en realidad de fondo, la fanfarria inicial de esta obra de Viaje al centro de la Tierra. ¿Quiénes de los más mayores no se recuerdan de estos primeros golpes, digamos, de la fanfarria inicial, eh, que la adoptó como cortina musical el famoso e inefable Diario de Cooperativa en la década del 80, principio de los 90? Una obra maravillosa. No tengo en este momento en mis manos el disco, pero aquí está la carátula de esa hermosa obra. Y en el disco, fíjense por lo menos la edición chilena de esa época, eh, la foto que aparecía en la carátula era una foto de baja resolución, digámoslo así, poca definición, los colores medio difusos y se podía ver eh, ahí una figura eh, con un pelo rubio largo que era Don Rick Wakeman, Don Rick. Después de mucho y de mucho deleitarme y pasar horas escuchando y aprendiéndome prácticamente de memoria cada uno de los movimientos que estaba dividida esta obra, eh, me enteré, ojo, no existía Google, no existía Internet en esa época, así que me enteré porque fui a vitrinear a Music Hall para ver qué otros discos podían interesarme de comprar. En esa época estaba muy, pero muy, muy, muy de moda y que también me lo compré, obviamente, pero ese no estaba en Chile, había que encargarlo a Argentina. Nosotros teníamos la ventaja de allá en el sur de que la ciudad de Bariloche, en Argentina, estaba a pocas horas de distancia. Entonces, mucha gente en Puerto Montt iban de paseo a Bariloche por el fin de semana o por unos pocos días más. Y entonces, si viajaba alguien conocido, tú le podías hacer algún encarguito.
eran típicos los chocolates de la chocolatería El Turista, que espero que todavía exista porque era maravillosa. Y, y también se podían encargar discos, que la industria disquera argentina estaba siglos más adelantada que la chilena. Así que en esa oportunidad encargué este disco del cual les hablaba, que estaba de moda en esa época y que era muy bueno, que era Hot August Night del gran Neil Diamond, un concierto en vivo también maravilloso. Eh, entonces, recapitulo, vuelvo a a ese momento en que estaba vitrineando ahí los estantes donde se ponían los discos en Music Hall y me encontré con un disco que realmente me cambió la vida y que es este. Las seis esposas de Enrique VIII. Imagínense, este disco lo tengo, lo compré en el año 1975, ¿ya? Fabricado y distribuido por EMI Odeón Chilena. Y era un disco de Rick Wakeman. Es. Y después me he enterado con el curso de los años que fue el primer álbum solista de Rick Wakeman. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque ahí pude constatar la maravilla que estaba escuchando y que estaba conociendo, que era el virtuosismo, eh, el arte de la composición y el arte de la ejecución de este gran músico. Las seis esposas de Enrique VIII, el álbum está basado evidentemente en sucesos históricos. El rey Enrique VIII, que era bien picaflor, era bien cruel el hombre, se casaba y se deshacía de las esposas, digamos, pero eh, en ese tiempo la religión en Inglaterra no permitía el divorcio. Así es que él como rey cambió la religión y ahí nació la iglesia anglicana, que sí le permitió al rey Enrique VIII tener seis esposas, no simultáneas, una después de otra, incluso algunas como a Ana Bolena la decapitaron, digamos. Algunas las acusaban de brujas y por lo tanto o las quemaban en la hoguera o las decapitaban, digamos. ¿Ya? Y las esposas fueron Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jean Seymour, Anna de Cleves, Catherine Howard y Catherine Parr. La última sobrevivió al rey y se casó luego de su muerte con Thomas Seymour. Y Jean Seymour, que fue la tercera, lo que leo acá, se la recuerda como la madre del hijo de Enrique VIII y es la única esposa que comparte su tumba. Bueno, pero más que la historia en sí, que no vine a hablar de historia, eh, ya en esa época yo ya no tenía el tocadiscos con la radio. Había evolucionado ya un poco más el tema y en mi casa teníamos un equipo, se llamaba, un equipo estéreo National Panasonic, un equipo estéreo ya a esas alturas, que tenía tornamesa, todo incorporado en un solo aparato, digamos, tornamesa, radio y casetera para grabar y escuchar cassettes de audio. Eh, y yo ponía este disco, me sentaba
en la alfombra, en el suelo, y me ponía a escucharlo por horas, a apreciar la magia, esa magia que produce Wakeman cuando está con sus teclados al frente. Y mientras escuchaba el disco, este disco, si ustedes ven, no es que sea doble, tiene una carátula doble. ¿Pero por qué? Porque al medio este disco tenía esta foto. Ese es Don Rick, rodeado de todos sus teclados. Una maravilla de teclados que leo acá. Tiene dos mini sintetizadores Moog. ¿Cuál es la idea de tener dos mini sintetizadores Moog para poder hacer polifonía? Porque el sintetizador Moog, al menos el original, tú podías tocar solamente una nota, un tono a la vez. Entonces, para producir polifonía tenías que tener al menos dos tocados al mismo tiempo, digamos, para poder hacer, digamos, algunos arpegios, digamos, con ellos. Dos melotrones, wow, melotrones 400D. El melotron es, en la opinión mía y de muchos, la quinta esencia del sonido del rock progresivo. Un aparato, un teclado fuera de serie. eh, a lo mejor después, a lo mejor como este programa es grabado, a lo mejor después más tarde hago un pequeño acápite de un par de minutos para referirme a lo que era el melotron. Así que tenía acá para tocar dos Melotron 400D, uno encargado de las partes vocales, efectos de sonido y vibráfonos, y el otro encargado de los bronces, las cuerdas y las flautas. Un gran piano Steinway de 9 pies, obviamente no puede faltar en ningún disco de Wakeman, su gran piano Steinway, un órgano Hammond C3, wow, así como como dije que el Mellotron es la quinta esencia del sonido del rock progresivo, el Hammond C3 anda también por ahí pisándole los talones, sobre todo en muchas de las interpretaciones de otro gran pianista, de otro gran tecladista del rock progresivo fallecido lamentablemente, que el señor Keith Emerson, que hizo de las suyas con el Hammond C3. Y un piano eléctrico RMI y clavicordio. Bueno, como les decía, me instalaba por horas a escuchar este disco y terminaba y lo volvía a poner y lo volvía a poner. Eh, y yo, adolescente de 15 años, tomaba el disco, mientras lo escuchaba, tomaba la carátula y miraba esta gran foto con Rick Wakeman, con su cabellera dorada a lo elfo, a lo Legolas, y yo lo veía moverse y tocar al mirar esta foto, extasiado por la magia de su música. Increíble, ¿no? De una época en que todavía ni siquiera existía el Betamax, para los más viejos. Fue el precursor del del videotape cero. Después se lo comió por razones de mercado, se lo comió el otro formato, el VHS y Betamax, que era un invento de Sony que tenía muy buena calidad, incluso algunos dicen que tenía una mejor calidad que el VHS, pero Betamax murió por razones comerciales.
hasta que finalmente llegó el mundo digital y hoy en día puedo solazarme de tener una gran cantidad de conciertos de Rick Wakeman como este, en el cual digamos, se hizo el año 74, 75, no lo tengo muy claro, en Melbourne, Australia, en el cual interpreta en vivo Viaje al centro de la Tierra, pero parte con una pieza de las 6 mujeres de Enrique VIII, y donde se puede apreciar el virtuosismo con el cual toca. O sea, para mí, que yo soy un personaje absolutamente torpe con las manos y con la sincronización de mis movimientos, no puedo, la verdad es que no puedo entender, no puedo comprender cómo alguien puede estar tocando una melodía en un teclado con la mano derecha y con la mano izquierda haciendo otra cosa en otro teclado, moviendo perillas, sin perder, digamos, ni por un segundo la sincronización de lo que está haciendo con la otra mano en el otro teclado. Es realmente increíble. En este video del 74 o 75, Wakeman debe haber tenido, él nació el 49, o sea, haber tenido 26 años aproximadamente. Ya si lo ven ahí con su capa, que es muy importante la capa por lo que voy a contarles después. Y mírenlo, el despliegue que tiene, o sea, es una cosa maravillosa. Él, hasta donde yo sé, comenzó a estudiar piano a la edad de 12 años. Después estuvo en una escuela de artes y música en Inglaterra, su país natal. Parece que no sé, creo que se retiró antes. O sea, a veces sucede con estos genios, con estos talentos, tal como sucedió con Elton John, también otro genio de los teclados, en que, no sé, a lo mejor el instituto de música, la academia les queda chica, no sé, pero este señor es una cosa increíble, que a esa edad manejara ya de tal forma su virtuosismo, sus dedos. Ya les voy a contar cómo fue mi primer encuentro con Rick Wakeman, mi primer encuentro personal con Rick Wakeman, y cómo fue el primer apretón de manos que tuve con él. Por mientras terminemos de ver y escuchar esta introducción a este fabuloso concierto del año 74 o 75, no lo tengo claro, yo creo que más del 75. Y bueno, continuamos entonces con la historia de Don, Don Rick, mi amigo Rick Wakeman. Um, Wakeman podría decirse que es un artista, un músico que ha vivido gran parte de su vida, de su prolífica carrera musical, demasiado
demasiado presionado por los medios, por las productoras. Eh, Tengo entendido que él tuvo dos divorcios, lo cual hoy debe salir muy caro. Yo ni siquiera me he atrevido a uno. Pues tuve que servirme una chelita porque en realidad a esta hora el calor en Santiago es realmente muy fuerte. Hoy día se pronosticaban 33 grados y creo que ya los hay. Mm. Otto siempre me vigila. Entonces, quizás de toda su extensa, pero extensa discografía, que se las voy a mostrar ahora a través del sitio Prog Archives, que es como la Biblia de todo amante del rock progresivo o del prog, donde vamos a ver la cantidad de álbumes publicados que tiene Rick Wakeman. Aquí podemos ver eh, lo que lista Prog Archives de los álbumes publicados por Rick Wakeman. Partiendo por el primero de 1973, Las seis esposas de Enrique VIII, siguiendo... Ah, perdón, estos son los álbumes de estudio, ¿ah? Por eso aquí no aparece Viaje al centro de la Tierra. Siguiendo por otro, que es Los mitos y leyendas del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda del año 1975, y que es realmente, ¿cómo decirle? A ver, yo toda la vida también he sido demasiado, pero demasiado fan de las leyendas artúricas, y por lo tanto un álbum dedicado al rey Arturo y a los caballeros de la Mesa Redonda para mí es el séptimo cielo, ¿no? Este disco me acompañó durante mi enseñanza media, increíble. Yo recuerdo haber estado estudiando horas en el comedor, en el living de mi casa, en Puerto Montt, y escuchando este disco, eh, que me permitía un estado de conciencia a lo mejor muy alto y muy receptivo y que me permitía estudiar bien. Eso pasa con la buena música. Eh, Historias, anécdotas. Yo tenía en esos años un perrito, teníamos en la casa un perrito, un Fox Terrier Wire Hair, pelo de alambre, que era súper inquieto como todos esos perros. Y en un momento dado yo había sacado del tocadisco este disco de los mitos y leyendas del Rey Arturo y lo dejé sobre un sillón sin guardarlo en su solapa, en su carátula. Y mi perrito tuvo la genial idea de subirse justamente a ese sillón y con sus garritas me rayó el disco de forma irrecuperable. Así que evidentemente, retos de por medio, tuve que volver a comprarlo. Bueno, tenemos esto es un dato bastante freak, Listomanía, que es una película, es la banda sonora de una película que se hizo el año 75 acerca de la vida de Franz Liszt y de sus amores, o de su amor, no recuerdo si fue uno o dos, eh, protagonizada nada más y nada menos que por Roger Daltrey, el vocalista de Who, de la banda británica de Who, que hacía poquito había filmado Tommy, la ópera rock, la primera ópera rock que hubo en el mundo, antes incluso que Jesucristo Superestrella, Tommy, el chico ciego, sordo y mudo que queda ciego, sordo y mudo y que se hace famoso porque tenía una sensibilidad especial para jugar al pinball. Recuerden la canción de Elton John, Pinball Wizard. He's a pinball wizard. Posteriormente, también en el año 76
uno ya de los últimos discos maravillosos de Rick Wakeman que se llamó No Earthly Connection, o sea, sin contacto con la Tierra, que por alguna razón muy especial fue editado en Japón y no hubo gran distribución de él en los círculos de las productoras occidentales, digamos. ¿Ya? Después ya se universalizó un poco más, pero en su tiempo era súper difícil conseguírselo. Después, eh, Wakeman hizo el álbum White Rock en el año 77, también como la banda sonora de unos Juegos Olímpicos de Invierno, no recuerdo dónde, no me pregunten mayores datos acerca de eso, que también tiene muchas piezas rescatables y finalmente dentro de lo que ya cuando comenzó su decadencia, digámoslo así, el año también 77, el Criminal Record, donde tiene una pieza notable que es, déjenme ver si, para que acordarme el nombre, que es Judas Iscariote, ¿ya? Que es muy linda porque es tocada con órgano de iglesia, ¿ya? Y después definitivamente vienen varios años, como les decía, muchas exigencias de las compañías discográficas y empezó a grabar eh, cosas ya un poquito más comerciales, incluso incursionó en el New Age, un género realmente que era soporífero. Diablo, estaba con el micrófono por cualquier parte. Espero que se haya escuchado todo lo anterior. Rhapsodias, un álbum que alcancé a comprar y ya donde me prometí a mí mismo no seguir comprando álbumes de Wakeman. 1984, que es una obra que yo la he escuchado posteriormente y que es bastante rescatable, pero después tiene una cantidad de títulos impresionante y de los cuales yo les confieso que debo haber escuchado dos o tres, no más que esas. Ya, si se fijan aquí, la cantidad de estrellitas naranjas de Prog Archives es lo que muestra la votación de la gente, digamos, de qué es lo que opinan acerca del álbum. The Gospels, se metió un poco en la música cristiana, sacó The Gospels, Amazing Grace. um, ¿Qué más? A ver, de los que se pueden nombrar. Este Sea Airs, bastante rescatable, aunque ya metiéndose en la onda New Age, bastante, hasta que llegamos, yo les diría, al Classical Connections y a ver, ¿dónde está? Que ya no me acuerdo la fecha cuando lo publicó, El regreso al centro de la Tierra. Tiene que haber sido, acá está. Return to the Center of the Earth, un álbum bastante bueno sin llegar a las alturas de lo que fue el original, el viaje al centro de la Tierra original, pero que tiene la particularidad que incorpora a músicos bastante conocidos, especialmente al tío Ozzy Osbourne, que canta por ahí una o dos pistas, no recuerdo cuántas. Bonnie Tyler, Tony Mitchell, Justin Hayward, dentro de los conocidos, Trevor Rabin, ex integrante de Yes, de lo cual ya vamos a hablar. Podemos nombrar. Y evidentemente, tal como en el viaje al centro de la Tierra original tenía un narrador, en este retorno al viaje, en el retorno al centro de la Tierra, el narrador es el señor Patrick Stewart, ese actor calvo que se hizo muy famoso como el capitán Goddard, me parece que se llamaba, en Star Trek, y que después interpretó
al ay, Xavier en los X-Men, la saga de los X-Men, el hombre que andaba en silla de ruedas. Y como pueden ver, la lista continúa. Hay un White Rock 2 del año 99, eh, el Two Sides of Yes, que también es muy, muy rescatable, eh, el Two Sides of Yes volumen 2, y hasta que llegamos a dos álbumes que fueron muy lindos, Retro y Retro 2. No tienen muy buena calificación en Prog Archives, pero sí, a mí me gustaron mucho porque son obras interpretadas en teclados totalmente vintage. Es decir, no hay teclados digitales acá. Todos teclados de la vieja escuela analógicos, con su tan particular sonido. Tiene otra versión del viaje al centro de la Tierra del año 2012. También otra versión de los mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda del año 2016. Ya, y el Planeta Rojo también, como muy interesante. El Piano Odyssey, también muy interesante, del año 2018. El Planeta Rojo del 2020. Y su último disco es el Rick Wakeman and the English Rock Ensemble, A Gallery of the Imagination, que no lo he escuchado, confieso mi crimen. Y claro, acá están los álbumes en vivo, donde evidentemente el primero que aparece del año 1974 es el Viaje al Centro de la Tierra, y el concierto de King Arthur del año 1976, el Live at Hammersmith, que también lo tengo en video. Ya, o sea, yo soy un coleccionista de esta señal. Mira la cantidad de álbumes en vivo que tiene, ya, hasta llegar a uno que se llama Fear of Love, que no está rankeado en Prog Archives del año 2023. Wow. Pero si se fijan, la calificación de sus álbumes en vivo, salvo Treasure Chest, volumen 2, es bastante alta, siempre sobre 3 o 4 estrellas. Y después vienen los videos, el Made in Cuba, que es un concierto realmente bueno, muy bueno, el Amazing Grace, que es descartable. The Other Side of Rick Wakeman, también tiene los programas, hizo un programa que es el Grumpy Old Picture, un programa en la TV, muy divertido. ¿Ya? Y bueno, evidentemente que no se puede hablar de Rick Wakeman sin hablar de Yes. La banda británica, liderada por el gran Chris Squire, bajista, uno de los mejores bajistas de la historia, lamentablemente fallecido, si mal no recuerdo, el 2016, 2015-2016. Se fue de un viaje, o sea, él hizo, a ver, todos los años hay un crucero, en realidad un crucero por las islas del Caribe, eh, que se llama Cruise to the Edge, y el nombre evidentemente está tomado del más popular, en el sentido de, no de, a lo mejor no de venta, sino que más popular en cuanto a la calificación de los álbumes de Yes, que es Close to the Edge. Y Chris Squire participó en el Cruise to the Edge del 2015 o 2016. No recuerdo la fecha, podemos buscarla después. Eh, y ese mismo año falleció producto de un cáncer, no me acuerdo si fue una leucemia o algo así, muy, pero muy, 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 muy fulminante, y se nos fue uno de los grandes
del rock progresivo. Bueno, y ese estaba formado por Chris Squire y John Anderson en las voces, ese que tiene la voz muy aguda, pero maravillosa, porque algo que yo siempre he destacado, John Anderson no apela al típico recurso de las voces agudas que es el vibrato, ya, que hace de repente, para mí por lo menos me hace insoportable escuchar esos como trinos de canario, digamos, que utilizan algunos cantantes y que para mí es totalmente desagradable. Em, el señor Steve Howe, uno de los más eximios guitarristas de rock progresivo, junto al otro gran Steve Hackett, ex guitarrista de Genesis, y que sigue muy activo. El señor Alan White, cambiaron algunas veces, varias veces, digamos, de baterista en la alineación, pero estoy nombrando la alineación clásica de Yes. Como les decía, Squire, Anderson, Howe, Alan White en batería y Rick Wakeman en los teclados, que es la alineación que justamente grabó Close to the Edge, que grabó I'm Fragile y que grabó para mí la obra suprema de Yes, que es Tales from Topographic Oceans, un álbum doble con 4 movimientos y que es realmente sublime, sublime desde la primera hasta la última nota. Se dice que cada uno de los movimientos estaba orientado al lucimiento de alguno de los integrantes de la banda, pero esto se nota más quizás en el cuarto movimiento eh, de, eh, ay, ¿cómo es que se llama? El cuarto movimiento, Nous sommes du soleil, donde sale el tema Nous sommes du soleil, pero no importa, el cuarto movimiento del Tales from Topographic Oceans, que es donde se luce Chris Squire en el bajo. Squire tocaba un bajo Rickenbacker, um, que de extremo a extremo, o sea, desde la punta del mástil hasta el extremo de la caja del bajo, creo que medía cerca de 1,80 m. Pero lo que pasa es que Chris Squire era un monstruo, lo que aquí le llamamos un chumahue, o sea, chucha el manso güey, perdón, pero eh, era tremendo. Tuve también la oportunidad de saludarlo personalmente, ya. Pero bueno, la etapa de Yes, de Wakeman, digamos, con Yes es sublime porque sus contribuciones a la obra de Yes son prodigiosas, no podría haber sido otro, salvo, quizás, aunque nunca me gustó como tecladista, lo llevaba demasiado floripondeado a Patrick Moraz, un suizo, que tocó también en uno de los mejores álbumes de Yes, que es el que siguió al Tales y que se llama Relayer, y que tiene una de las piezas del Relayer que es The Gates of Delirium, las puertas del delirio, que es, en mi opinión, de las piezas más memorables del rock progresivo. Bueno, Yes fundó el subgénero del rock sinfónico o rock progresivo sinfónico, eh, que es parte del todo el movimiento progresivo de fines de los 70, perdón, fines de los 60, principios de los 70, que parte por ahí por el año 69 con King Crimson, In the Court of the Crimson King, y con el primer disco de Genesis, también que no tenía nombre, simplemente se llamaba Genesis, pero que después lo llamaron From Genesis to Revelation.
con una alineación que incluía obviamente al maestro Peter Gabriel, incluía a Tony Banks en los teclados, a Mike Rutherford en el bajo y en guitarras a un muy buen guitarrista que después se retiró de Genesis, después del álbum Trespass se retiró, Anthony Phillips, y un baterista desconocido de estudio. Eh, Afortunadamente Anthony Phillips, no porque fuera malo, sino que se retiró por motivos de continuar con su carrera personal y llegó Steve Hackett, uno de los más eximios guitarristas del rock progresivo de toda la historia. Pero nuevamente me estoy desviando mucho del tema. Saben que el movimiento o el género del rock progresivo se inició a fines de los 60. Algunos dicen que con The Moody Blues, pero en realidad yo creo que lo único progresivo que tuvo The Moody Blues en esa época fue el uso del melotron. Bueno, daba mi fascinación, mi admiración siempre, y por considerarlo mi ídolo a Rick Wakeman, em, siempre seguí escuchándolo, escuchando sus obras clásicas, eran parte de como de mi discoteca personal, lo que siempre estaba presente, ya sea en el Walkman o en el iPod, o lo que siempre tuviera mi música predilecta, siempre estaban las obras de Rick Wakeman. Es más, cuando, no recuerdo en qué año, se estrenó una película llamada Excalibur de John Boorman, que es una película preciosa. Hay una, hay una escena donde van cabalgando el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, van cabalgando por la campiña inglesa y que tiene como música de fondo a Carmina Burana. Y siempre pensé que esa música de fondo debería haber sido eh, los mitos y leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda de Rick Wakeman. Bueno, siempre, como les decía, siempre seguí teniéndolo dentro de mis favoritos. Quiso las cosas de la vida que por razones de mi trabajo, yo trabajaba en IBM en los 90 y tuve que viajar muchísimas veces y a veces por mucho tiempo a Buenos Aires, donde, como les decía antes, la industria discográfica estaba muchísimo más desarrollada y también el conocimiento de la gente y los cultores de ciertos estilos de música estaban también mucho más desarrollados aquí en Chile. ¿Ya? Y conocí buscando siempre. Era una época en la cual empezó a hacerse muy popular y muy oído una corriente del rock progresivo de principios de los 90 que se llamó neoprogresivo, dentro de las cuales las bandas más conocidas eran Marillion, IQ eh, y Pendragon. Y yo buscando algunos títulos de Pendragon que me habían gustado mucho, algunos de los temas, encontré en Buenos Aires una disquería que estaba en el barrio de La Recoleta, sobre la calle Santa Fe, sobre la avenida Santa Fe, que se llamaba Big Bear, el gran oso, el oso grande, digamos, Big Bear Records, donde fui a preguntar si tenían los discos, algún disco de Pendragon y claro, me atendió en ese momento Ricardo Lancelot Medina, tipo estupendo en sus conocimientos. Y me dijo, o sea, ¿quieres algo de Pendragon? Mira, aquí tenemos. He tenido un catálogo completo.
Y bueno, Ricardo Medina era socio con Víctor Gospodinov, también un argentino muy, muy simpático, que también tuve oportunidad de conocerlo en una de mis múltiples visitas a Big Bear. Y después lo que sucedió es que después, por motivos que desconozco, digamos, la disquería se cerró y Víctor Gospodinov quedó, más que quedar, se movió al área de la producción de conciertos musicales. Y así llegamos al año 2000, en el cual yo calculo que debe haber sido por ahí, por fines de julio, agosto del 2000. Me llama Gospodinov desde Argentina y me dice, oye Héctor, vamos a, estoy produciendo una gira de el maestro Wakeman a Chile, donde iban a dar iba a hacer un concierto, Buenos Aires donde hacía dos conciertos y Brasil donde hacía dos conciertos también, siendo el primero de esos conciertos acá en Chile. Así es que me pidió si yo podía conseguirle un teclado bastante especial a Wakeman porque tenía que tener ciertas características técnicas para que él, saliendo del vuelo en que llegaban a Santiago, tomaran un auto que los iba a estar esperando y se fueran directamente a los estudios de la Radio Futuro, aquí en Eliodoro Yáñez, en Providencia. Y yo hablé con mi amigo, éramos muy amigos, Pablo Allende, ingeniero de sonido muy famoso, que en sus buenos años fue el ingeniero de sonido de Los Prisioneros, en los conciertos en vivo. No comulgaba yo con las ideas políticas de Pablo, pero eso no impedía nuestra amistad. Lamentablemente Pablo falleció en 2023 de un ataque cardíaco, así que desde acá te mando un saludo, Pablito, como hicimos tantas veces mientras veíamos los partidos de la U en distintas Copas Libertadores. También era un fanático del romántico viajero. Entonces, a la sazón, mi amigo Pablo tenía una tienda de instrumentos que estaba acá en la calle Chile, España. eh, y Pablo me comprometió, me dijo, mira, me va a llegar más o menos por la época un teclado Roland, pero que es espectacular. No tengo ni idea cómo se usa, pero se lo llevamos tal cual llegue embalado al maestro Wakeman. Y así fue, así sucedió. En septiembre del año 2000, eh, en la fecha y la hora acordada, nosotros nos fuimos con Pablo, agarramos el teclado desde su tienda, que se llamaba Musik, con K al final, Musik, como música en alemán. Pablo estaba casado con una alemana en ese tiempo. Y nos fuimos a la Radio Futuro, donde instalamos el teclado en su atril, digamos, también llevamos el atril y estábamos ahí a la espera cuando aparece la comitiva de hoyo, el transporte que llevaba a mi amigo Víctor Gospodinov y obviamente al maestro Rick Wakeman. Me tengo que detener un poquito porque son momentos de la vida que son emocionantes, para recordarme, traer a la memoria tanto las imágenes como los sonidos que uno recuerda del momento. Y estábamos en los estudios de la radio, como le digo, y entra por la puerta Rick Wakeman, ya no con la melena de Legolas, sino que más o menos hasta los hombros le llegaba su melena dorada, ya medio
encanecida. Yo mido 1,90 m, o por lo menos medía en esa época. No sé, ustedes saben que uno envejece y se va achicando, digamos, pero bueno. En ese momento medía 1,90 m y tenía que mirar a Rick Wakeman hacia arriba, o sea, un tipo que medía más de 2 metros. Y lo saludo, me da la mano, una mano enorme que cubría toda mi mano. Yo tengo la mano grande, pero los dedos cortos. Eh, en cambio, la mano de él era una mano cálida, grande, envolvente, con unos dedos enormes. Me saluda y literalmente a mí me tiritaban las piernas, las cañuelas temblaban, estaba yo que me caía, parecía una quinceañera saludando a su ídolo del pop. Y él, con una voz profunda, me saluda, yo me presento, obviamente todo esto en inglés. Le presento el teclado que le habíamos traído, y yo, así como si nada, había llevado algunas carátulas de mi CD, entre ellas El Retorno al Centro de la Tierra, el cual él me autografió. No la tengo en la mano, quizá dónde la tengo guardada, no. Ni siquiera me preocupé de buscarla para este programa. Y le cuento, maestro, tú sabes que yo tenía 15 años y escuchaba tu álbum Las seis mujeres de Enrique VIII, contemplaba tu foto y te veía tocando, digamos. Y es más, yo soy fan tuyo desde Viaje al Centro de la Tierra, del año 74. Es decir, llevo 25 años siendo tu fan. Y él, muy british, muy británico para sus cosas, se sonríe y me dice: 25 años, Dios mío, qué valiente has sido. Y ese fue mi encuentro con Rick Wakeman en la Radio Futuro. Después él nos pidió muy galantemente que todos saliéramos del estudio y fuimos a la salita de grabación, y estábamos agolpados en el vidrio, eh, viendo cómo el maestro Wakeman Estaba el Lobito Araneda, que todavía sigue en la Radio Futuro, estaba ahí entre este improvisado público, digamos, que estábamos todos agolpados en la ventanita de la puerta, digamos, ahí que daba hacia la sala de grabación, desde la sala de grabación hacia el estudio, digamos, contemplando cómo tocaba el maestro Rick. Bueno, esto terminó en ese momento, nos fuimos, nos llevamos el teclado con Pablo, nos despedimos. Obviamente teníamos nuestras entradas compradas para el concierto que iba a ser al día siguiente en el Estadio Chile. Esa noche, de ese día de la grabación en la radio, esa noche iba a ser la prueba de sonido en el estadio, y quiso la casualidad, el destino, qué sé yo, que ese septiembre del año 2000 fue más o menos lluvioso, y esa noche llovía, y me acosté temprano, cosa rara en mí. No, no sé, sería a las 9:30, 10 de la noche, ya estaba en el sobre, y de repente me suena el teléfono, el celular, y era mi amigo argentino, Víctor Gospodinov, y me dice: Héctor, tenemos un problema gravísimo.
Resulta que en el transporte al maestro se le dañó su teclado principal. Y recuerden que ya a esas alturas los teclados se conectaban entre sí por una interfase MIDI, una interfase digital que hacía que desde un teclado tú pudieras controlar otros. Y se le dañó el teclado principal y él me preguntó si sería posible conseguirle el teclado que le encantó, el Roland 3000, con el que tocó hoy día en la Radio Futuro. Así es que yo le dije a Víctor, insisto, yo estaba en la cama ya, y le dije a Víctor, Víctor, espérame, dame unos minutos y yo te aviso. Agarré el teléfono, llamé a mi amigo Pablo, que lo encontré trabajando aún en su tienda, porque él además se dedicaba a hacer proyectos de acústica y estaba trabajando en una propuesta a esa hora. Y le cuento, le digo, Pablito, pasó tal cosa, y él me dice, vente para acá, embalamos el equipo, el teclado y nos vamos al Estadio de Chile. Y eso fue lo que hicimos. Todo este trámite, bueno, yo le avisé a Víctor que íbamos para allá, y todo este trámite habrá tomado una hora, poco más de una hora. Llegamos al Estadio de Chile y el maestro, Rick Wakeman, nos abrazó y nos dijo, ustedes son mis salvadores. Efectivamente, después, al día siguiente fue el concierto, donde teníamos nuestra credencial, que era un rompefila absoluto. Estuvimos en el camarín, estuvimos en el after del concierto, lo llevamos al hotel, el Hotel Carrera en esa época. Eh, Él no quiso salir después, salimos con el hijo, que andaba con él. eh, y nos tomamos muchas fotos bajo la capa dorada. Por eso les decía que era tan importante la capa. Nos tomamos, la capa plateada, quiero decir. Nos tomamos fotos bajo la capa plateada. Eh, pero sitúense en el año 2000. No existían los teléfonos celulares con cámara. No existían. Y habían sí cámaras digitales que alguien tomó esas fotos y ese alguien después no fue posible ubicarlo. O sea, no tengo fotos de ese momento tan especial. Eh, Así que obligados van a tener que creerme nomás. Terminó como les decía, terminó el show, salimos al after, digamos. Ya, después cada uno para su casa, digamos. El maestro se fue a Argentina, donde tenía que dar sus dos shows, posteriormente a Brasil, donde tenía otros dos shows comprometidos, y se llevó el teclado. Se llevó el teclado que le habíamos prestado para grabar en la Radio Futuro, el cual posteriormente a Pablo se lo pagaron. Se demoraron un tiempo, Pablo estaba medio choreado en su momento, era bien polvorito, así que eh, estaba medio enojado con mi amigo Gospodinov, porque según él la productora era la que tenía que pagarle, no le pagaba. Y al final sí le pagaron, creo que 6 meses después, algo por el estilo, pero le pagaron. Y aquí pasó el tiempo y pasaron 12 años. 12 años. Y se produjo una nueva venida de Rick Wakeman a Chile. Creo que en el intertanto hubo alguna, pero me pilló a mí fuera del país o algo por el estilo y no pude ir. Y pasaron 12 años y se anunció gira de Rick Wakeman al Teatro Caupolicán, que es un recinto que a mí me encanta por la acústica que tiene. Y obviamente estuvimos ahí. ¿Ya? Un show precioso. Y después dijimos, andábamos con Pablo y con Sergio Steger, que era el encargado, también un amigo, digamos, encargado de la amplificación.
Y dijimos, bueno, tratemos de entrar al camarín, po. Lo menos que podemos hacer es entrar al camarín a saludar al maestro. Y aquí viene una parte muy divertida. Fuimos por los pasillos del Caupolicán, por fuera, digamos, hasta la entrada del camarín. Había un tipo que custodiaba a quién pasaba, a quién no pasaba, y nos dijo, no, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no pueden ingresar al camarín, digamos. Y nos quedamos ahí esperando, y cuando de repente veíamos que pasaba un señor con una señora y decían, nosotros somos los papás de la Maquita. Ah, pasen. Después otro que decía, yo soy el hermano de la Maquita. Ah, pasen. Nosotros somos, no sé, compañero de colegio de la Maquita. Ah, pasen. Y yo me acerco donde este muchacho que custodiaba ese pasillo y le digo, oye, compadre, ¿quién chucha es la Maquita, weón? Se caga la risa y me dice, mira, lo que pasa es que el hijo menor de Rick Wakeman está casado con una chilena que se llama Macarena, a quien todos le dicen, la conocen como la Maquita, y viven acá en Chile, o andan de viaje, no sé. Puta compadre, le dije, ha pasado Pedro, Juan y Diego por acá, déjanos pasar, weón. Y nos dejó pasar. Increíblemente, llegamos hasta el camarín en el Caupolicán, una cuestión muy grande, le habían organizado un cóctel donde está obviamente Benjamin Wakeman, esposo de la Maquita, estaba la Maquita con toda su familia, sus amigos, qué sé yo, y de repente yo entro y veo al maestro Wakeman solito en un rincón y me acerco donde él y le digo, maestro, ¿te acuerdas de mí? Me mira, me dice, no, la verdad es que no. Traigo a Pablo. Pablo era realmente inconfundible, o sea, tenía un aspecto físico del cual no te puedes olvidar, de esa persona que no te puedes olvidar. Y lo traigo para acá. Y, y de nosotros, ¿te acuerdas? ¡Wow! Dice Rick Wakeman, mis salvadores. Y nos ha dado un abrazo de aquello enorme. Y lo primero que preguntó, ¿te pagaron el teclado? Y Pablo, cagado de la risa, le dice, sí, maestro, sí, lo pagaron. Y ahí afortunadamente nos tomamos entre nosotros algunas fotos donde en una de las que conservo con mucho cariño, donde estamos este, el maestro Wakeman y yo, que la verdad es que ya a esas alturas ya no había, a esa altura, valga la redundancia, ya no había tanta diferencia de altura. El maestro se había achicado también, porque no creo que yo haya crecido. Y le digo, y también tenía su pancita el hombre, ¿ah? Producto del copetín, de la buena vida, qué sé yo. Y yo tampoco lo hacía mal en esa época. Y me río, le digo, maestro, yo te recordaba más grande que yo, pero ahora tu panza está más grande que la mía. Y aquí está la foto donde estamos cagados de la risa eh, por esa talla. Bueno, como les decía, este ha sido un programa bastante distinto a lo habitual, pero es que hay veces en que uno tiene que darse el tiempo, más que nada, para rendirle homenaje a aquellas personas que han marcado tu vida en uno u otro sentido, en distintas situaciones que han marcado tu vida. Y en el caso mío, Rick Wakeman, junto con Peter Gabriel, del cual hablaré a lo mejor en otro programa, eh, han sido fundamentales
en mi vida, en mi cultura, en mis vivencias. Con decirles y les anticipo que Peter Gabriel estuvo en mi matrimonio, cosa que no pueden decir muchos. eh, y como les decía, uno no puede dejar pasar la oportunidad de rendirle homenaje a estas figuras enormes que han aportado tanto, tanto, tanto a la cultura en el mundo. Así que desde esta humilde tribuna, maestro Rick Wakeman, yo sé que nunca vas a ver este programa y si lo ves no vaya a entender un carajo, pero desde esta humilde tribuna te saludo. A lo mejor si se cumplen mis deseos, voy a andar por Inglaterra en los próximos meses y si se dan las cosas, te voy a pasar a tocar el timbre para que nos tomemos un tecito a las 5 de la tarde y conversemos un poquito de tu música y de lo que significó ella y lo que significaste tú para mi crecimiento. Así que adiós amigos, esta ha sido la enésima deriva. Si hay un instrumento que caracteriza el rock progresivo, ese es el mellotron, pieza fundamental de prácticamente todos los grupos progresivos desde fines de los años 60, con sus inconfundibles sonidos de cuerdas y flautas, entre otros. Este increíble instrumento cumple 60 años, lanzado en 1963, y sus orígenes se remontan al Chamberlin, un teclado diseñado para reproducir sonidos previamente grabados que se activan tocando una tecla. Ese concepto fue ampliado por su propio creador, Harry Chamberlain, quien en busca de mejores técnicas llevó 2 de sus instrumentos a Gran Bretaña. La compañía Bradmatic en Birmingham, propiedad de los hermanos Bradley, tomó el Chamberlin 600 e ilegalmente copió el instrumento. Los 3 bancos de violín eran exactamente los mismos de Chamberlin, añadiendo otros instrumentos. Sin embargo, los hermanos Bradley nunca intentaron comercializar el instrumento y no fue hasta que Harry Chamberlain vio una copia de su instrumento en NAMM que supo que alguien estaba tratando de vender su idea. ¿Cómo funciona el mellotron? Cada tecla gatilla un sonido real de instrumento previamente grabado en esa nota, grabado en un cabezal. Cada cinta se divide en 3 partes paralelas llamadas tracks, los cuales contienen la misma nota pero de diferentes instrumentos, pudiéndose combinar los sonidos. Poco tiempo después, en 1964, salió a la luz el mellotron MK2, el cual, al igual que el original, nunca fue diseñado para ser portátil, por lo que con el tiempo aparecieron el M300 y luego el M400 para satisfacer las necesidades de los músicos en vivo. Fue este último modelo el que formó parte esencial de los shows de muchos grupos progresivos. Sin embargo, a pesar de la revolución sonora que significó el mellotron para los tecladistas, el mellotron parecía tener algunas limitaciones técnicas inherentes a su diseño. Una nota podía ser mantenida por un máximo de 8 segundos, el tiempo determinado de cada sonido grabado, y demoraba cerca de un cuarto de segundo volver a su posición original, además de no tener un decay natural, y la naturaleza misma de los cabezales delicados hacían que problemas como suciedad y mantención fueran todo un desafío para los músicos. El mellotron lentamente comenzaría a quedar en el pasado en las presentaciones en vivo, siendo reemplazado por los sintetizadores más confiables. No obstante, las atmósferas de violines, flautas y otros instrumentos creados con el mellotron quedarían para siempre en la historia, y ejemplos de canciones y álbumes tenemos por montones. El mellotron fue parte significativa y emotiva del sonido progresivo desde finales de los 60 hasta mediados de los 70, donde fue reemplazado por otra maravillosa invención que vino a dominar el sonido progresivo en la segunda mitad de los 70, las string machines, o también llamadas synth strings, instrumentos tales como
Solina String Ensemble, Elka Rhapsody, Logan String Melody, ARP String Ensemble, Roland RS-212, etc., fueron usados no solo en el mundo progresivo, sino que hasta en films, pop e incluso música disco. La década de los años 80 significó un abandono del Mellotron, pero aunque nunca fue destacado como se lo merece, los 90 significó un resurgimiento de él. Si bien esta fue la década más débil en cuanto a la discografía progresiva, el Mellotron fue utilizado por los nombres más prominentes del rock en general, tales como Radiohead, Smashing Pumpkins, Oasis, Pearl Jam, etc. A principios de los 2000, con el revival del rock progresivo de la década de los 90, creció el interés por contar con esos sonidos de antaño. Por ello se crearon réplicas a partir del 2001 del M400 llamado MK6 y en el año 2010 apareció el primer Mellotron digital llamado M4000D. A 60 años de la aparición de este vital instrumento en el desarrollo del rock progresivo, invitamos a nuestros seguidores a escuchar con atención discos como In the Court of the Crimson King, Foxtrot, Voyage of the Acolyte, Historia de un Minuto y tantos otros en que el Mellotron dejó su huella para siempre. En la actualidad es usado por artistas tales como Steven Wilson, Porcupine Tree, Wobbler, Anglagard, etc. Felices 60 años, Mellotron. Como muestra primera de In the Court of the Crimson King, vamos a presentar unos pocos segundos, digamos, de la introducción de esta canción, fundamental, la primera canción famosa así, del rock progresivo, en este caso por la banda King Crimson. Del álbum Foxtrot de Genesis, el álbum abre con esta canción famosísima, impactante, que te deja la piel de gallina, que se llama Watcher of the Skies, de los cuales los primeros segundos son obra única y exclusiva del señor Tony Banks con su Mellotron. Hola a todos, seguidores fieles de Espacio Liberal. Estamos emocionados de presentarles una oportunidad única para enriquecer su biblioteca.
¿Alguna vez has soñado con descubrir grandes libros sin tener que gastar una fortuna? Pues estás de suerte. Llegó la hora de hacerlo realidad con nuestra rifa mensual de libros. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Cuando donas 2,000 pesos en cualquiera de los programas de nuestro canal, adquieres un cupo para participar en el emocionante sorteo mensual de un libro. Sí, lo has escuchado bien. Con tan solo 2,000 pesos, participas con un cupo del sorteo mensual de libros. Pero hay más para nuestros seguidores más leales. Si te conviertes en miembro de nuestro canal por solo 3,000 pesos al mes, obtendrás un trato excepcional. 3 cupos asegurados para el sorteo mensual. Sí, 3 oportunidades para ganar un libro increíble a la mitad del precio. Si deseas más información o estás listo para participar en la rifa, visita nuestro canal de YouTube. No dejes que esta oportunidad se te escape.